Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este Aprende desde casa, enmarcado en una semana dedicada a las conexiones poderosas. Les doy la bienvenida, yo soy Charlie Ruth y en nombre del Rotary Club Sogamoso Global me complace decir que este ha sido un ejercicio muy bonito el que hemos tenido en la cuarentena. Este es el capítulo número 56 y bueno, ha sido un gusto, un placer crecer con ustedes en esta época, invitar a amigos y a nuevos amigos a que compartan temas con todos y bueno, enriquecernos un poquitito y tratar de darle ese giro innovador a nuestras carreras y a nuestras pasiones en esta época, porque sí es posible. Así que les doy la bienvenida y hoy tenemos a una amiga muy querida, una mujer joven que yo admiro demasiado, que ha tenido ya una experiencia bastante importante en su campo y que además hoy viene a hablarnos de cómo apalancar sueños y de cómo volverse un duro en hacer contactos, es decir, en hacer networking. Y les voy a decir quién es ella. Se llama María Alejandra Vargas Durango, es economista y profesional en gobierno y asuntos públicos de la Universidad de los Andes, becaria del programa Quiero Estudiar Escala de la misma universidad, alumni de EXMA Edition del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, donde se formó en Georgetown University y en la Universidad Salamanca y la Fundación Botín. Actualmente trabaja como coordinadora del proyecto Palancas del expresidente español Felipe González y ha implementado este programa en Colombia con el apoyo de la Universidad de los Andes, Bancolombia y la Fundación Botín. Dentro de la Fundación WOM, ocupa el cargo de Chief Operating Officer y entre el 2018 y 2019 fue seleccionada como Campus Ambassador Leader de Harvard Undergraduate Women in Business para Colombia. En el Ok, perdón, voy a silenciar acá a alguien que se le olvidó silenciar su micrófono. En el 2019 fue becaria por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania para capacitarse en políticas públicas migratorias. Es miembro de FRATCO y de la Red Colombiana para el Servicio Público, al igual que de la Red Humanista por Latinoamérica. De verdad, me da mucha alegría darte la bienvenida, María. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Y qué nos vas a contar hoy? La audiencia es tuya. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Charlie. Tuvimos la oportunidad de compartir en Sogamos hace unos meses, antes de que todo esto ocurriera, ¿no? Y hablar un poco sobre el tema de ciudades inteligentes, pero en esta ocasión, cambiando un poquito más el tema, quiero venirles a contar un poco sobre cuál ha sido mi experiencia, de cómo he podido apalancar mis sueños y algunas metas que me he propuesto como ser humano a través del poder del networking. Listo. Entonces, para iniciar, les voy a contar quién soy yo, así como decía Charlie, pero de manera un poco más rápida. Tengo 22 años, soy economista y profesional en gobierno de la Universidad de los Andes. Como mencionó Charlie, estoy en esta universidad gracias a una beca que cubrió el 95% de mi carrera. Durante mi época de pregrado tuve la oportunidad de recibir una beca parcial para ir al Congreso de Mujeres de Negocios de la Universidad de Harvard, que es en Boston, en el año 2017. Y posteriormente fui elegida por 2 años consecutivos, 2018 y 2019, como Campus Ambassador Lead, lo que implicaba que yo lideré las delegaciones colombianas que fueron a este evento en estos años. También con mi amplia vocación por el tema de las políticas públicas, hice mi práctica en prosperidad social, específicamente en el grupo que se encarga de los temas de transferencias monetarias condicionadas, o sea, familias en acción y jóvenes en acción, como todos los conocemos. Y como mencionabas, Charlie, pues también fui beneficiaria de una beca de la Konrad Adenauer para todo el tema de políticas públicas en América Latina, sobre todo en temas migratorios. A final de mi carrera, eso viene siendo el año pasado, recibí una beca de la Fundación Botín, una fundación española a la cual admiro muchísimo, que me dio la oportunidad durante 2 meses de recibir formación no solamente en la Universidad de Georgetown en Washington, sino también en la Universidad de Salamanca y en general en Madrid con diferentes expertos. Fui seleccionada como una de las 32 jóvenes de América Latina, entre más de 6.300 postulantes para esta edición, y gracias a esta culminación de mi carrera a través de esta beca, logré actualmente el trabajo que tengo. Gracias a que pues uno
de los aliados del proyecto Palancas, que es el que coordino, es la Fundación Botín. El proyecto Palancas es como tal y nace de Felipe González, expresidente español, que duró alrededor de 13 años en el cargo de presidente, y él decide prácticamente unir a los expertos de alto perfil del país para que propongan entre todos soluciones concretas, sencillas y factibles en torno a diferentes temáticas y que puedan implementarse y mejorar el bienestar de la población. Acá en Colombia lo traemos gracias a la financiación de Bancolombia y gracias a todo el equipo técnico de la Universidad de los Andes. Adicionalmente a esto, durante el último año, año y medio casi, pues nace Women, que es una ONG que tengo con unas amigas, donde lo que hacemos principalmente es motivar a los jóvenes a través de la información para que puedan establecer un proyecto de vida muy alineado a sus capacidades y a las oportunidades que se le pueden abrir, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todo esto para decirles que, ok, son muchísimas cosas y pues realmente para que ustedes sepan que uno trasciende como persona de todos los cargos que ocupa y de todas las posiciones de liderazgo que tiene. Uno va más allá de todo esto. María Alejandra Vargas va mucho más allá de todos los logos que aquí me representan. Sin embargo, estos logos como tal son una señal en el mercado que yo envío sobre quién soy, ¿sí? Entonces, eso es lo que me logra posicionar como una marca. Y pues todos como tal tenemos una marca propia y es la marca personal. Entonces, a partir de esto, yo quiero hoy contarles y empezar aterrizando un poquito los dos contextos, los dos temas que vamos a tratar que van muy ligados. Por un lado, el networking, que el networking lo que hace referencia es al arte de crear y mantener relaciones para un beneficio mutuo. Estas relaciones tienen que basarse en que primero yo voy a entrar dando, siempre. ¿Por qué? Porque yo voy a cultivar estas relaciones para el momento en el que yo necesite seguramente algo de estos encuentros o de estas personas. ¿Y por qué son relaciones de valor? Lo más importante de estas relaciones de valor es porque todos estamos invirtiendo algo que para todos vale exactamente lo mismo y es el tiempo. Es el mismo activo que todos compartimos y para todos vale exactamente lo mismo una hora, un minuto, un mes, una semana. Es el activo que para todos vale exactamente igual y que todos tenemos de la misma manera condicionada. Entonces, es muy valioso el hecho de que yo me estoy relacionando con otra persona y le estoy haciendo invertir tiempo propio en mí, en alguna idea mía, en algún proyecto o en general compartir tiempo conmigo. Y por otro lado, es muy importante entender el concepto de apalancar, quitándonos un poco el estigma que tenemos con el concepto de palanca, ¿cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente la palanca, como decía Arquímedes, es un punto de apoyo en el cual uno puede generar grandes movimientos. Entonces nosotros buscamos el networking para apalancar, para llevar más allá, para trascender y para amplificar la fuerza de nuestras ideas y de nuestros proyectos. Ya con estos dos términos, pues en contexto, les voy a contar por qué el networking tiene dos dimensiones y por qué estas dos dimensiones hay que trabajarlas de igual manera como cultivarlas porque son demasiado importantes. Por un lado la dimensión individual y por otro lado la dimensión colectiva. Hay una frase de Ortega y Gasset que hace poco me ha calado muchísimo y es: yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Por un lado, que esta dimensión individual de quién soy yo, María Alejandra Vargas, Charlie Ruth, etcétera, como persona, también tiene un componente a nivel colectivo y son todas las circunstancias que van en nuestro entorno, ¿no? Todos nuestros contextos en los que nos movemos, los entornos que lideramos, las personas con las que nos relacionamos, nuestra historia, nuestra familia. Entonces, cuando nosotros hacemos networking, no solamente tenemos que equilibrar la parte colectiva de a quién estamos conociendo, sino también quién somos nosotros. ¿Y cómo vamos a salvar a estas circunstancias, estos entornos que nos rodean a través de nuestra red? Es también a través de nosotros. Es un esfuerzo conjunto. Como tal, esta charla va a tener una estructura, que es que yo les voy a dar como algunas palabras importantes, con algunos tips, contando y enlazando un poco con mis anécdotas y mi historia, y al final vamos a contarles un poquito sobre lo que yo hago en Palancas, de qué trata el proyecto de Palancas, y un compilado de como estos tips a nivel individual y a nivel colectivo que vamos a encontrar. Entonces, en primer lugar, es muy importante que a nivel individual tengamos muy presente el autoconocimiento. El autoconocimiento para mí se basa en tres pilares fundamentales.
Por un lado, conocer nuestras fortalezas, identificarlas. Estas fortalezas las podemos identificar mediante algunos test, ver en qué somos buenos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante identificar las fortalezas? Porque si nosotros trabajamos a partir de nuestras fortalezas, avanzamos más que si trabajamos mejorando nuestras debilidades. Palabra que de por sí a mí no me gusta tanto, yo prefiero referirme como habilidades que no tenemos tan desarrolladas o que queremos mejorar, pero las fortalezas lo que nos van a permitir es precisamente catalizar eso en lo que somos buenos. Es muy importante también tener en cuenta que las fortalezas hay que manejarlas como en un equilibrio. ¿Esto por qué? Porque todas las fortalezas, por ejemplo, una de mis fortalezas es que soy futurista, ¿sí? Tengo proyección con respecto a mis proyectos y a mis ideas. Todas las fortalezas tienen un balcón y tienen un sótano. El balcón de mi fortaleza, por ejemplo, ser futurista, es todas las connotaciones positivas que esto puede traer, ¿cierto? Entonces, todos los proyectos que voy a emprender los voy a dimensionar en el largo plazo, pero también tiene una dimensión que es la parte de los balcones, que es la parte de los sótanos. Los sótanos se hace referencia a esta connotación ya un poco negativa que pueden tener nuestras fortalezas, y es que si yo soy muy futurista, no me voy a encargar de vivir el presente, no me voy a frustrar si las cosas no salen en el largo plazo como yo quería, si no puedo proyectar mis planes. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio entre nuestras fortalezas. Por otro lado, van los miedos. Los miedos como tal son muy instintivos. Los miedos nacen para protegernos y como tal nos ayudan a estar alerta en nuestro entorno. Los miedos nos permiten aprovechar los momentos de vergüenza, ¿cierto? Y aprovechar estos momentos de vergüenza para salir de la zona de confort. ¿Esto qué implica? Digamos, esa estrellita que puse ahí es un miedo que yo tengo, y es que algo se me pueda olvidar durante esta charla, y todas las cosas que tienen estrellita durante la presentación son cosas que yo necesito recordar de manera adicional. Pero es importante manifestar los miedos y no temerles y no hacerles el quite, sino realmente enfrentarlos. Y por último, entender muy bien cuáles son las dinámicas que nosotros preferimos. Establecer nuestras preferencias a nivel social, a nivel político, a nivel académico, en nuestras relaciones de pareja, familiares, entre otras, son muy importantes porque nos van a dar luces sobre quiénes somos. Y por otro lado, es muy importante gestionar la información. Gestionar la información también tiene dos caras, la cara a nivel interno y la cara a nivel externo. Por un lado, cuando uno gestiona la información a nivel interno, estamos hablando de que siempre es importante tener la hoja de vida actualizada, tener nuestros papeles organizados, por ejemplo, fotocopias de la cédula en un mismo sitio, tener todos estos documentos en una misma carpeta para evitar gastar tanto tiempo cada vez que tenemos que hacer alguna diligencia o cada vez que vamos a aplicar alguna convocatoria. Y a nivel externo es importante gestionar la información porque es como cuando uno está interesado en alguna persona. Cuando uno se interesa en una persona, empieza a mirarlo por todas las redes sociales y empieza a analizar todo lo que ha hecho, le mira las fotos, le mira las publicaciones, ¿cierto? Y empieza a analizar sus comportamientos. Cuando uno está interesado en un trabajo, en una beca, en una maestría, por ejemplo, o en una universidad, uno tiene que empezar a gestionar la información con respecto a esas metas que quiere establecer, de igual manera. Y empieza a ver la página web de manera constante, empieza a centralizar esta información, a abstraer lo que es más relevante para uno y empezar a documentar, ¿sí? Pero lo más importante también es conectarse con personas que hayan que hayan pasado por esa situación, que hayan trabajado en ese lugar, que se hayan ganado esa beca o que estén estudiando esa maestría que tú quieres hacer. Todo esto para contarles ahora sí, a modo más de experiencia, lo que yo viví cuando salí de mi colegio, que es lo que ustedes ven en la parte de arriba, y cómo llegué a la Universidad de los Andes. Yo salí de un colegio de la ciudad de Bogotá, nunca pagué pensión, nunca pagué matrícula. Es un colegio jesuita, es uno de los más antiguos de América Latina. Fui la promoción 408, calcularán, demasiado viejo. Pero cuando salí, realmente no tenía toda esta parte de autoconocimiento muy clara en mi vida. Me gustaban muchísimas cosas, sabía lo que me interesaba, sabía lo que no me gustaba, pero no más. Había recibido, digamos, alguna orientación profesional, pero seguía siendo muy amplia para mí. Digamos que entre las opciones que yo tenía era sinceramente universidad pública o universidad pública, por lo que pues presenté el examen de admisión a la Universidad Nacional, presenté mi ICFES, yo quería ser en ese momento ingeniera industrial
y digamos que en mi puntaje no me dio para alcanzar ingeniería industrial, que era el grupo 1 en ese momento, por lo que dije, bueno, si no entro en ingeniería industrial no voy a entrar a la nacional. Me fui a estudiar a la Universidad Distrital, que es otra universidad pública de aquí de Bogotá. Posteriormente, cuando estaba ya en la Universidad Distrital, duré aproximadamente 2 meses y me di cuenta que no era lo mío. ¿Por qué no era lo mío? Estaba mi motivación, ¿cierto? Tenía muchísimas fortalezas allí, era buena con el cálculo, era buena con todas las materias, era demasiado disciplinada, pero las dinámicas no eran adecuadas para mí. ¿Qué eran lo de las dinámicas? No tenía la oportunidad de rodearme de oportunidades que me permitieran apalancar mi carrera. Así que decidí que no iba a seguir allí. Fue un gran miedo al que tuve que enfrentarme y fue el hecho de decirle a mi familia, no quiero estar en este espacio, esta no es la carrera que decidí para mí y simplemente me salí. Y volviendo otra vez con este ejercicio de tiempo, de dedicar a ver y gestionar información sobre dónde estudiar, qué era lo que quería estudiar, me di cuenta que realmente economía era una carrera que reunía mis intereses y mis habilidades y por lo tanto empecé a buscar qué tipos de universidades me podían ofrecer esta carrera. Obviamente la Universidad Nacional otra vez, y pues me dijeron mis amigos, como oye, a ti te fue muy bien en el ICFES, preséntate a los Andes. Yo conocía la Universidad de los Andes, había ido a un tour, pero no tenía muy claro cuál era el proceso de llegar a quiero estudiar escala, pero un amigo mío de mi promoción tenía esa beca. Entonces, ¿qué hice yo? Gestionar información de manera externa, lo contacté, le escribí y él me acompañó en el proceso. Me dijo, mira, tienes que entregar estos papeles, tienes que presentar una entrevista, seguramente esto te preguntan en la entrevista, ten muy claro el por qué la universidad, por qué la carrera, y esta información adicional, el poder de la información me permitió de manera más efectiva acceder a esta beca y de igual manera pues volví a presentar el examen de la nacional y también quedé en la nacional. Claro, ahí ya digamos que tuve que decidirme, pero así logré llegar a la Universidad de los Andes con una oportunidad que agradezco mucho y es el hecho de haber financiado mi carrera, algo que yo creía muy difícil en ese momento, pero gracias a lo que había cultivado por muchos años logré como recoger estos frutos en ese momento. Entonces, a nivel individual, autoconocimiento y aprender a gestionar la información. Cuando llegué a los Andes, no fue nada fácil. Yo venía precisamente de una universidad pública, de un colegio donde como ninguno de nosotros pagaba pensión ni matrícula, éramos personas sumamente diversas. Entonces, entrar a muchas dinámicas de la universidad me costó y me costó demasiado. Pero aquí es una de las características que yo creo que todos debemos cultivar en nuestra vida y es la adaptabilidad. ¿Qué es lo que permite la adaptabilidad? Por un lado, entender contextos y entender yo cómo soy en estos contextos, ¿cierto? Pero además, lo que a mí me permitió fue, en primer lugar, no compararme. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo, empiezo a ser sumamente competitivo. Y empiezo a ser competitivo con cosas que no debería ser competitivo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una historia muy diferente. Recuerden, yo soy yo y mi circunstancia. Y las circunstancias que nos rodean a todos como personas son muy diferentes. Nuestra historia, nuestro lugar de nacimiento, nuestro país, nuestros intereses, quiénes son nuestros papás, dónde me crié, dónde estudié. Todas esas circunstancias me hacen diferentes a las otras personas y por lo tanto no me debo comparar. ¿Sí? Seguramente una persona que salió de un colegio bilingüe, de una persona que pudo tener la experiencia de un intercambio, llegar a la Universidad de los Andes, por ejemplo, enfrentarse a que todas las lecturas fueran en inglés fue más fácil que seguramente a personas como yo o de colegios públicos que no era tan fácil. Entonces, ¿qué decidí? No compararme. No compararme porque ya estaba en una dinámica un poco pesada también para mí, ni siquiera para mi entorno, era únicamente para mí. Y por otro lado, lo que decidí fue no conformarme. Dije, bueno, acá tengo dos opciones. O soy una alumna más de la Universidad de los Andes y bien saco mi título, o destaco en algo que me gusta, ¿sí? Y empiezo a consolidar mi perfil como una profesional que aporta al país, pero desde mis propios intereses. Entonces ahí es donde empiezo a buscar las oportunidades dentro de los entornos que ocupo. La primera oportunidad que se me presenta es ser representante estudiantil. Yo era demasiado introvertida porque precisamente estaba como en esta etapa de compararme y de sentirme menos quizás. Y dije, no, pues bueno, me voy a lanzar a ser representante estudiantil de la escuela de gobierno que en ese momento tenía únicamente como 100 personas. Y lo que hago es desarrollar
mi habilidad comunicativa. Claramente me tocó pararme en todos los salones, decir quién era, que votaran por mí, algo demasiado chistoso. Pero precisamente esta experiencia, luego de quedar elegida como representante estudiantil, lo que me permitió fue entender que nosotros tenemos que buscar oportunidades, no siempre porque sea lo que nos encante y sea el 100% para nosotros, sino cuando nos enfrentamos a estas oportunidades tenemos la gran ventaja de crecer y de conocernos a través de estas oportunidades. ¿Sí? De desarrollar nuevas habilidades, pero también entender si por ahí es el camino o si más bien pivoteo y me lanzo por otro lado, pero con una experiencia y un aprendizaje ya interiorizado. Posteriormente, pues entendí que hay 3 pasos claves para uno lograr implementar las cosas que quiere y poder, digamos, llevar a cabo estas oportunidades de la mejor manera. Primero, organizarse. Organizar el tiempo, organizar las actividades. En segundo lugar, planear. Si ustedes quieren hacer algo en un mediano o largo plazo, la planeación no puede faltar. Siempre convertir ese gran sueño o esa gran meta en pequeños pasos y en pequeños objetivos que ustedes pueden alcanzar de manera cotidiana. Y por último, establecer una estrategia que esté muy ligada a quiénes son ustedes, entonces la parte de autoconocimiento, una estrategia muy ligada a gestionar la información, tanto de manera interna, todos mis papeles, mi CV actualizado, mis cartas de recomendación, mis notas, pero también la parte externa, saber cómo llegar a esta meta que quiero. Y por último, lo más importante es con quiénes me rodeo, que es toda la parte de networking que más adelante vamos a abordar. En este marco, entonces, les voy a contar una historia. Yo en el 2017 quería, sinceramente, viajar. Dije, bueno, en verdad creo que me hace falta muchísimo conocer el mundo. Únicamente había tenido la oportunidad de viajar en mis 15 años con mi mamá, pues por el viaje de 15 fuimos a México, en una situación muy difícil porque mi mami justo se infartó un par de días antes del viaje. Y dije, ok, listo, pues en estos momentos no tengo cómo pagarme un viaje, ¿cierto? Del 100% un viaje de turismo, entonces, ¿qué oportunidades hay para que yo viaje y conozca el mundo? Entonces, lo primero que encontré fue un viaje a precisamente la Convención de Mujeres de Negocios de la Universidad de Harvard y también encontré la beca de la Fundación Botín, que era por 2 meses, todo pago a España. Dije, listo, lo hablé con mi familia en el 2017. Les dije, bueno, quiero aplicar ambas cosas. Me dijeron, listo, adelante, pero pues te podemos apoyar con una y si acaso, ¿sí? Entonces, lo que hice fue precisamente gestionar información. Me conecté con Pedro Hernández, que es uno de los egresados de Botín, que para ese momento era la única persona que yo sabía y que había rastreado que había pasado de la Universidad de los Andes a esta beca. Y él me comentó un poco su experiencia, que ya había hecho práctica profesional, que estaba a punto de graduarse, que ya había hecho, o sea, que había hecho demasiadas cosas para ser elegido por la Fundación Botín. Y dije, ok, no es el momento, todavía no estoy preparada. Entonces voy a enfocar toda mi energía en el Congreso de Women in Business. Entonces en la Fundación Mujeres por Colombia, por la cual hice este viaje, tenía abierta la convocatoria para una beca parcial. ¿Qué implicaba esta beca parcial? Un apoyo económico, pero había que pasar un proceso de selección, digamos, muy minucioso. ¿Qué me permitió esto? Gestionar mi información, empezar a tener en cuenta qué es mi hoja de vida, todos los cursos que había hecho, los talleres, mis habilidades. Logré apoyar la financiación de mis papás a través de esta beca y fui por primera vez en el 2017 a un viaje que me cambió la vida. Entendí que llegar a universidades como Harvard, MIT, Yale, Columbia no es imposible. Y en escenarios donde también conocí a Charlie precisamente, y saber que muchos colombianos tienen demasiado talento y están allá, ¿cierto? Quitando todos los imaginarios de que el dinero no es un problema, de que no hay que ser superdotado para llegar a estos espacios. Entonces, luego de ese viaje quedé tan motivada que me postulé para ser embajadora los 2 años siguientes. Lo logré y me encargué de liderar la foto que se ve a la derecha, la delegación más grande con la que hemos ido, son 90 mujeres a esta conferencia y fue una experiencia increíble. Luego de que entonces mejoré mi hoja de vida por 2 años, dije, bueno, es el momento de aplicar a Botín. Ya había aplicado todas las estrategias que les dije, organizarme, planear, haber gestionado la información, autoconocerme, y era el momento. Busqué a muchas personas que habían egresado de esta beca, les pregunté por consejos, me dijeron que fuera auténtica, que fuera yo misma, y
y simplemente hice todo el proceso de aplicación y cumplí un sueño que no cumplí sola, cumplí un sueño volviéndome realmente hermana de otras 31 personas de América Latina totalmente increíbles con las que entendí que todos los procesos, todos los conflictos que nosotros vivimos también a nivel interno como personas son normales y son replicables en cualquier escenario del mundo, pero que además todos estos problemas públicos que tanto nos agobian también los compartimos. Entonces era la oportunidad perfecta para empezar a apalancar esto que yo quería hacer como profesional y pues que aún quiero ser. Bueno, entonces, luego de que terminé botín, regresé a Colombia, eso fue a finales del año pasado y yo soy demasiado activa. Ya había acabado mi segunda carrera, había llegado de la beca y era momento de buscar trabajo. Entonces, dije, listo, estoy gestionando mi información a nivel interno, actualicé mi hoja de vida, puse todo lo de la beca y dije, bueno, ahora, ¿cómo voy a buscar trabajo? Y esto es un gran reto a los que muchos de nosotros nos enfrentamos, yo creo que es uno de los más comunes, donde es clave el networking y el relacionamiento estratégico. ¿Qué es importante? Siempre estar en constante búsqueda. Así ustedes tengan trabajo, estén en constante búsqueda. Así ustedes están en la universidad, estén en constante búsqueda de trabajo. Así ustedes estén ya en una práctica, estén en constante búsqueda de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente siempre es un buen momento para tener una transición laboral. También, ¿por qué? Porque las plataformas como Facebook, LinkedIn, etcétera, se alimentan de este algoritmo de que, acorde a lo que tú vas buscando, ellos te van mostrando en su feed la información más relevante. Si tú buscas trabajo, si tú buscas becas y oportunidades, eso es lo que más va a salir en tu Facebook, en tu Instagram, en LinkedIn. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es importante estar en constante búsqueda. Primero y lo más clave para esta búsqueda es, ¿qué estoy buscando? Lo más específico posible. Estoy buscando una vacante para X o Y cargo, para analista en temas de políticas públicas en tal sector, ¿sí? Luego pienso en cuándo y dónde lo quiero encontrar. Entonces, este trabajo lo quiero encontrar de pronto en 6 meses, en Bogotá, y ya con eso empezamos a ponerle tiempo y espacio a esta meta. Posteriormente uno piensa cuánto me quiero ganar y qué gano en ese trabajo, porque no todo es monetario, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quiero ganar? Establezco un precio, estudio seguramente en el mercado cuál es el salario de mis compañeros recién egresados o de las personas que conozco y qué gano a nivel también profesional, más allá del salario, posicionamiento, reconocimiento, la oportunidad de pronto escribir un paper, entre otras cosas. Analizar también el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y más en esta generación de millennials y centennials, es muy importante el ambiente laboral para saber en el día a día cómo operamos, ¿cierto? Si somos personas que tienen un horario definido o no tienen un horario definido, si son más productivos por la mañana o por la noche, todo esto es importante a la hora de decidir dónde trabajar y a dónde aplicar. También la parte de los sectores y las áreas de trabajo, si es sector público, privado, tercer sector, si es la academia y en qué área específica dentro de estos sectores me quiero ubicar. Luego, ¿por cuánto tiempo quiero estar en esta posición? Me lo imagino por 1 año, por 2 años, 6 meses, 3 años, 5 años. Seguramente quiero ascender ahí y tener una carrera estable o únicamente va a ser mientras aplico a mi maestría. Muy importante tener cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque todo pasa en la vida, o sea, todo lo que ustedes van a tener como oportunidades son medios para alcanzar un fin, pero un fin nunca tiene por qué ser un trabajo o un posicionamiento específico en un trabajo o una maestría o un doctorado. Eso es un medio para alcanzar un fin más grande. Por eso es importante siempre tenerle tiempo limitado, porque si no, seguramente cuando cumplamos esta meta vamos a llegar a decir, ok, ¿y qué pasa después? ¿Sí? Luego hacer la lista de empresas y universidades. ¿Sí? En caso de ser una maestría, entonces, ¿qué universidades quiero pues, contemplar para hacer mis estudios? O si es la parte más laboral, ¿en qué empresas me quiero posicionar? Por último, yo aconsejo pensar en el sueldo ya como aspecto monetario y pensar en un rango, ¿sí? Nunca dejarlo tan cerrado. Pensar en un rango y obviamente preguntarle a la mayor cantidad de personas que sea posible a que tengan un perfil medianamente parecido, cuál es el rango de salario que están pagando por un cargo o por un perfil como el de ustedes. Y tener siempre presente cómo justificar su remuneración. Siempre es importante negociarla. A donde ustedes vayan a ir,
Tengan en cuenta que eso es como ley de precios, o sea, siempre les van a ofrecer, entre comillas, casi que lo mínimo lo que están dispuestos de pagar por ustedes. Y si ustedes quieren negociar ese salario, siempre hay que siempre hay que negociarlo con argumentos. Esa negociación se da a través del autoconocimiento y de la gestión de información. Cuando ustedes saben cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, qué son capaces de aportar, y cuando ustedes saben todo lo que han hecho, es más fácil argumentar el por qué merecen un salario más alto. Y bueno, gracias a eso ya luego pues, logré coordinar palancas, que es mi trabajo actual, que al final les contaré un poquito más sobre qué trata. Con esto yo daría ya por darle check a toda la dimensión individual del networking, que es clave para esta dimensión, que es lo que ya todos conocemos más tradicionalmente, que es la parte colectiva. Cuando ustedes se relacionan y quieren crear estas relaciones de valor, cuando ustedes quieren que las personas inviertan tiempo en ustedes, en conocerlos, en saber ustedes qué están haciendo, cuáles son sus proyectos, es muy importante saber introducirse, saber decir quiénes son ustedes. Si ustedes se van a introducir por medio de un correo, tener atención al detalle en cómo escriben el asunto, cómo escriben cada una de las palabras, cómo se presentan. Si lo van a hacer por medio de alguna red social, porque pasa mucho, ¿cierto? Admiran de pronto a alguien en Instagram, en Facebook y les quieren escribir, siempre introducirse, siempre que sepan quiénes son ustedes, porque si no es muy difícil que esta persona tenga claro cuáles son sus intenciones, ¿sí? Y en LinkedIn es, digamos, como una de las plataformas que yo más recomiendo para esto. ¿Por qué? Porque LinkedIn ya tiene este carácter profesional que nos permite introducirnos a través de un perfil. Si alguien está interesado en nosotros, va a nuestro perfil y lo consulta. Y ahí les quería comentar algo muy interesante que me pasó, y es que hace como 2 semanas estuve en un webinar de unas maestrías de políticas públicas en una universidad de Estados Unidos. Al webinar entramos literalmente 6 personas, de las cuales 3 eran los panelistas, uno el moderador y las demás éramos personas que estábamos visitando como el webinar. Entonces empezó pues la ronda de preguntas, cada uno contó quién era, colombianos que habían llegado a estas universidades, y a mí me dio por hacerles unas preguntas en el chat, como bueno, como cuánto sacaron en el GRE, cómo se prepararon para el examen. Lastimosamente, durante el webinar no se respondieron esas preguntas, sino ya eran las preguntas estructuradas, y dije, bueno, pues ni modo, me quedo con la curiosidad. Me fui a LinkedIn y me conecté con cada uno de ellos, de este panel, y, oh sorpresa, una de las chicas que había estado en este webinar me escribió. Me dijo, hola María Alejandra, yo sé que tú hiciste una pregunta en el webinar sobre los puntajes del GRE y no te lo respondimos. Si quieres que te lo responda, cuéntame y cuadramos una llamada o me das tu WhatsApp y pues conversamos. Yo le dije, perfecto. El caso es que la semana pasada, inicios de semana, nos llamamos, nos conocimos, le dije que pues me interesaba hacer mi maestría, que apenas estoy explorando opciones, que ya como había preparado el GRE, y lo primero que me dijo fue como, ok, mira, yo preciso ahorita estoy en Colombia, porque por la contingencia alcancé a volar, estoy en Medellín, estoy en mi casa, y yo tengo acá el libro del GRE, dame tu dirección y te lo envío a tu casa. La semana pasada, a finales de semana, me llegó el libro, con un material pues que es muy importante y muy valioso precisamente para este tipo de sueños que uno tiene, y es prepararse para el examen con información confiable, con información ya ahí desagregada, y me llegó el libro únicamente por el hecho de que me contacté con alguien por LinkedIn. Este es el poder de las redes, ¿cierto? Entonces, esa es la intención. Ustedes siempre comentar qué es lo que quieren, ¿sí? Y saber introducirse, porque claramente cuando ella buscó mi perfil y me escribió, vio ya yo quién era, ¿sí? Bueno, adicionalmente una herramienta que pueden utilizar para introducirse por medio de estas plataformas es el elevator pitch, aunque pues puede ser algo mucho más simple, una frase donde diga yo, o sea, ustedes, yo, Pepito Pérez, verbo, ¿qué hacen? Ustedes brindan información, ayudan, generan, producen, ¿sí? ¿Qué hacen? El verbo. Posteriormente, ¿a quién? ¿Quiénes son sus clientes o beneficiarios de las acciones que ustedes hacen? Y por último, ¿para qué? ¿Cuál es el impacto de estas acciones? Ya con esta estructura ustedes pueden introducirse de manera muy fácil, bien sea por medios virtuales, como les acabo de decir, o de manera presencial, que Charlie sabe que ambas cargamos con tarjetas, y creo que es una de las grandes lecciones que ya me ha dado toda la vida, y es tener siempre tarjetas de presentación. Nunca salir sin tarjetas de presentación, así sea comprar el pan, ustedes no saben a quién se van a encontrar, entonces siempre con la tarjeta de presentación, y utilizar de antemano el elevator pitch para verbalmente contar quiénes son ustedes.
Luego que ustedes se introducen y ustedes quieren tener un encuentro con alguna persona o están interesados en conocer a alguien, hay que tener un objetivo de encuentro claro, ¿cierto? Entonces, si ustedes están interesados en una maestría o en buscar trabajo, ustedes no únicamente van y se presentan y le piden a las personas citas y ya, sino que ustedes tienen que pensar para qué esa cita, para qué me voy a encontrar con esta persona. Previamente es clave investigar no solamente a esta persona, sino, por ejemplo, si ustedes van a una entrevista de trabajo, investigar como tal cuál es la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuál es el grupo de trabajo en el que ustedes llegarían a entrar si son admitidos? Entre otras cosas. Entonces, siempre tener un objetivo de encuentro claro con información relevante sobre la otra persona, sobre este encuentro. Por otro lado, ser puntual. La puntualidad deja muchísimo que decir de una persona y es valiosísimo. Mencionar sus intenciones, como lo decía previamente, ser súper claro qué quieren, qué es lo que buscan, pero antes de eso, siempre estar dispuestos a dar y siempre estar dispuestos a recibir retroalimentación de estas personas, de cualquier persona que vayan a conocer. Con esto en mente, entonces, yo organizo en mi vida como en 3 clasificaciones a las personas. Personas potenciales, que son personas que pues como eventualmente me pueden ayudar, que todavía no tengo muy claro para qué. Personas aliadas, que yo sé que estratégicamente en este momento ellos tienen algo que yo necesito, bien sea información o que me pueden conectar con alguien que yo quiero conocer. O personas que pueden ser mis mentores, personas que me pueden brindar este consejo y sobre todo se enfocan más en la parte de retroalimentación. Todo esto para decirles que no subestimen a nadie. Cualquier persona puede caber dentro de estas 3, entre comillas, clasificaciones. Y si todavía ustedes no encuentran, ¿por qué? Porque no estudian lo mismo que ustedes o son otro tipo de profesionales, ténganlo como potencial. Siempre en algún momento les van a poder ayudar. Por último, los invito a que tengan una red amplia, diversa y profunda. Amplia, como decía Charlie, de todos los países, entre más amplio mejor, diversa en todos los rangos de diversidad, no solo de edad, de profesión, de cultura, entre otros. Y profunda se refiere a todos los niveles, entre comillas, de rangos que las personas pueden tener o posicionamiento dentro de su entorno. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una curiosidad genuina por estas personas y también sean muy generosos con ellos. Así como ellos son generosos con ustedes al invertirles su tiempo, ustedes también puedan reproducir esta generosidad con otras personas que van a ir conociendo. Recuerden que lo más importante de tener el contacto de una persona no es únicamente tenerlo, sino que realmente la persona te conteste. Para que te conteste, esa persona tiene que saber quién eres, cuáles son tus intenciones y tú en qué estás. Por eso también deben cultivar sus contactos. Pero bueno, todo esto para qué lo necesitamos, simplemente por 3 cosas. Primero, porque necesitamos ser visibles, que nos noten en los entornos en los que estamos. Segundo, para ser creíbles, que siempre nos recuerden y que la gente, además de que nos recuerde, sepa que somos capaces de hacer cosas. De nada sirve únicamente tener contactos, sino que también hay que tener un respaldo de capacidades y habilidades. Y por último, el hecho de ser rentables. Queremos que a nosotros nos prefieran por encima de otras personas que ellos pueden conocer. Tener como un sello de calidad. ¿Por qué? Porque cuando las personas necesitan algo, primero van a buscar a su familia, luego buscan su familia extendida y luego buscan a sus compañeros o amigos de sus entornos. Por último, buscan a desconocidos para suplir sus necesidades. Nosotros necesitamos ser realmente unos buenos referentes para que esa familia extendida, esos compañeros o amigos nos recomienden a esa persona a la que le podemos aportar. Bueno, por último, entonces ahora sí les cuento desde Palancas lo que hacemos como tal y mi rol como coordinadora. Reunimos a 80 de los expertos más altos del país en temas del sector privado, del sector público y de la academia, con el objetivo de que propongan soluciones concretas, sencillas y factibles para Colombia. Ahorita con toda la coyuntura del coronavirus, pues hemos estado, por ejemplo, participantes como el director del DANE, exministros, jefes de grupos empresariales, jefes de fundaciones, son las personas con las que nos reunimos y precisamente promovemos estas soluciones, pero para que trasciendan del papel, ¿sí? Para que realmente se hagan hechos. ¿Cómo llegan a ser acciones concretas? Networking 100%. Ellos se conectan con personas que creen que lo pueden implementar y les muestran un documento que es precisamente esa gestión de información y les dicen, ok, en sus manos queda, actúen.
Entonces, eso es lo que hacemos directamente. Tengo a cargo un equipo de 10 personas, más de 85 participantes en 10 mesas de trabajo, y actualmente pues podrán encontrar todas estas palancas que se han estado formulando por medio de la página web de la Fundación Felipe González y de la Universidad de los Andes. Nada, esto para finalizar, sean personas íntegras, muy coherentes sobre lo que ustedes piensan, sobre lo que ustedes dicen y sobre lo que ustedes hacen. Sean auténticos, sean ustedes mismos, ustedes son ustedes y sus circunstancias, sus historias, no se comparen. Sean proactivos, siempre un paso más allá de lo que les pidan, excelentes en todo momento, siempre hacer las cosas lo mejor que se pueda, serviciales, siempre darse a los demás, ser más para servir mejor. Y por último, cultivar el hábito de agradecer. Agradecer siempre a abrir nuevas puertas. Entonces, acá está como el consolidado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de todo lo que les comenté previamente. Y no sé si quieren ya pasamos, Charlie, a la parte de las preguntas. Si es que Claro que sí, querida, de verdad que ha sido una muy rica y de verdad estimulante presentación la que nos has hecho. Yo acá no he parado de dejar de hacer mis notas porque hay cosas que me parecen emocionantes como las presentas y te voy a leer un poco de este cariño y de esta emoción que todos acá los 43 estamos flipando en esta clase. Te dice, bueno, hola de Youth Social Impact Leaders, gracias por acompañarnos. Ahí estás, Angélica Barrera, Caterín Burbano, Isabela Lopera, Valentina Quiroga, que también nos conocemos por ahí, todas sorprendidísimas con esta calidad de información que nos has compartido. Connie, saludos desde Tampa. Marta Eva, también saludos desde el Rotary y Club de Latinoamérica. Hola Martica, qué gusto, en Oaxaca, México. Maribel, saluditos también. Guadalupe, te dice Guadalupe, te admiro infinitamente, gracias por la oportunidad de conocerte. Isabel Lopera, también. Arancha, tu energía y resiliencia se contagia, perdón. Gracias por compartirnos esto. Saludos y felicitaciones. Grandes palabras te dice María Alejandra. Y te pide un favor, María Alejandra, ¿nos podrías recomendar herramientas o test para el autoconocimiento? ¿Qué dices por ahí, mi María? sí, hay uno muy bueno que es el test de Gallup, nos lo hicieron en Botín, increíble, increíble sobre todo porque se enfocan en las fortalezas, ¿no? Entonces, ustedes llenan unas preguntas, incluso lo pueden buscar por internet, test de Gallup, lo voy a escribir acá en el chat En el para chat, todos. porfa. Sí, sí, sí. Y ahí ya les sale, ustedes lo diligencian y entonces les dice cuáles son las 5 fortalezas que más los identifican y como les decía, les permite entender cuáles son estos balcones o estos sótanos de estas fortalezas para trabajar en ellas. Oye, si me lo permites, yo también voy a recomendar otro que utilizamos mucho en Harvard, que se llama Briggs Myers. Y lo consiguen en 16, el número 16personalities.com. Es brutal. O sea, ustedes ahí, mire, eso es como una carta astral, pero profesional. O sea, ahí no hay oportunidad de mentir. Háganselo porque ustedes mismos van a decir, ¿y yo soy todo eso? Y sí, es muy acertado. Ahora ya se los pongo también. Briggs Myers, que lo encuentran como 16 personalities, 16 personalidades, y está en español. Ahora ya también está en español. Isabela te dice, gracias Aleja, nos aportas montones, te admiro mucho. Miguel Menjivar, increíble presentación, mi amiga, sos increíble, gracias por compartirnos tu conocimiento. De verdad, me encantó, me encantó. Te voy a decir honestamente, tanto el fondo como la forma. Así se hace una presentación y creo que a veces damos por sentado el tema de dar una presentación, ¿no? Y fíjate que yo creo que de los mejores contactos y de las mejores oportunidades profesionales y empresariales que yo he tenido es gracias a haber dado una presentación. Y fíjate que creo tú y yo nos conocimos precisamente en una presentación. Ustedes no se imaginan a quién van a conocer y qué impacto le pueden causar haciendo una muy buena presentación. Oye, tips ahí, o sea, ¿cómo aprovechar esa oportunidad de networking también, María? Bueno, yo creo que es muy importante siempre analizar y escuchar antes de hablar. Entonces, si ustedes quieren acercarse a una persona que a ustedes les parece interesante, primero analicen
en qué ustedes les pueden aportar, siempre, de entrada. Bien sea porque se leyeron su paper, se leyeron su libro, bien sea porque les interesa dónde estudia, pero siempre llegar de algo de manera propositiva. Entonces, analizar y escuchar muy bien cómo habla y cómo se expresa, llegarle sin miedo, sinceramente, presentarse, darle la mano, darle su tarjeta, y mientras le da su tarjeta, elevator pitch, una frase, quiénes son ustedes, qué es lo que están haciendo y qué impacto quieren lograr, y ahí sí empezar a darle a esa persona, bien sea darle información, bien sea darle una opinión sobre algo que esa persona construyó, que esta persona realizó, y nutrir las relaciones, digamos con Charlie, como hemos hecho, cuando Charlie seguramente viene a Bogotá, porque viajas un montón por todo el mundo, siempre cuadramos un café, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cultivar los contactos. Actualmente con Palancas, que sé que va a salir un libro al final, lo voy a enviar a todos mis contactos, que yo sé que seguramente si están muy lejos o que seguramente si están en otros sectores de la economía o otros sectores de pronto no de mi interés, igual se los envío para que lo tengan presente en qué estoy y qué he logrado, ¿sí? No, hay que hacer ahí una distinción también con el hecho del ego, ¿no? Muchas personas confunden esto como, ay, qué tanto ego, o no es ser, entre comillas, lambón, o ser como regalado, no. Son relaciones genuinas y la transferencia de información es clave para fortalecer este tipo de relaciones. Entonces, siempre brindar, brindar, dar. Exacto. Y yo creo que, miren, eso ay, yo no quiero sonar egocéntrica, lo que habla ahí es un poco del síndrome de impostor con el que tienes que lidiar, con el que tienes que trabajar. Porque la diferencia entre un estadounidense y un latinoamericano promedio es que los estadounidenses utilizan algo bellísimo que se llama being a self-promoter, sea su autopromotor. O sea, usted no espere a que venga el Sagrado Corazón de Jesús o su mejor amigo o su profesor o su jefe para hablar las maravillas que usted lleva adentro. No, no, no se espere esas vainas. Hágalo. Hable de sus propias maravillas. Y lo que dice Ale es muy importante, de forma auténtica, porque se distingue a leguas quién está exagerando, quién está súper inseguro y entonces inventa una mentira, quién está así como, ay, no, quiéranme por mi carita. No, 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 esas cosas no sirven. Sean auténticos, sean como ustedes son, como ustedes hablan con sus mejores amigos, como ustedes piensan, como el diálogo interno les dice que se deben hacer las cosas. Ahí es la autenticidad. Oye, y me hiciste acordar de algo ahorita, Ale, que es una historia que les he contado a muchas personas cuando doy clases o conferencias, y es lo que tú decías, hay que cargar tarjetas profesionales. Y al final de sus presentaciones también hay que dejar los contactos, pero lleven tarjetas profesionales. Lo que les digo, ustedes no saben si se van a encontrar al amor de su vida o al jefe o al inversionista en el lugar en el que están. Entonces, lleven tarjetas profesionales. Una muy buena tarjeta profesional habla bien de ustedes y miren, esto era lo que me iba a gastar de tarjetas profesionales en este trimestre, que ya no fue porque he estado en cuarentena. Pero esto, ustedes van a decir, ¿esta vieja entrega todas esas tarjetas? Sí, las entrego. Las entrego porque yo sé que esto hace parte de mi estrategia de mercadeo en mi fundación y en el trabajo que hago, y es necesario. Tengo un nombre complicado, no puedo esperar que la gente se acuerde de mi nombre. Así que ayúdense. Ayúdense. Te dice Nati Rodríguez, muchas gracias, Alejandra. Caterine, nos inspiras, Aleja. Guillermo, mira, Guillermo se conecta desde Chile. Muy bien, Guillermo, gracias por acompañarnos. Valentina, hola Charlie, las admiro mil ambas. También te admiramos a ti, vale. Vamos a cuadrar una clase contigo sobre el poder de la ciencia, por favor. Eh, Natalia, mi admiración total por tu disciplina y pasión. Te dicen por acá, bueno, que si escribíamos lo de los dos test de Gallup, test de Brick Myers. Te dice Maribel, súper Alejandra, el logro de tus sueños y tu sabiduría adquirida. Oye, sí, Aleja, una cosa, creo que debe ser un comentario muy común, porque eres bien joven y creo que a este momento tienes varias experiencias y no solamente conocimientos, sino ya como en una etapa de sabiduría. ¿Qué ha sido
lo mejor hasta este momento y qué ha sido lo que tú dices corregiría? Bueno, de antemano digo que yo creo que mis jefes no saben cuántos años tengo, o sea, muy en serio, no sé. Yo creo que ellos no saben cuántos años tengo y es algo que usualmente no digo mi edad. Yo tengo 22 años, ya casi cumplo 23, pero pues usualmente no digo mi edad. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, creo que para mí en general ha sido el proceso de adaptarme. Usualmente comparto con personas que son o mucho mayores que yo o que están en, digamos que en otro tipo de posiciones. Entonces, nada más por el hecho de mi trabajo, yo me tengo que relacionar con directores, con ministros, con jefes de empresas. Y eso también a veces me genera que yo a nivel personal, a muy confianza, me cuesta a veces como entablar conversaciones muy sencillas, ¿no? Como muy del día a día, del chisme con las amigas y eso, a veces me cuesta en escenarios que no son de mi entera confianza. O sea, como, como esas habilidades comunicativas más fuera del marco formal, me cuesta, lo acepto. Y lo que ha sido lo mejor, yo creo que es el hecho de que me considero un agente multiplicador. He aprendido muchas cosas y detrás de esto nada ha sido fácil. O sea, para que yo les cuente todo esto, tuve que revisar un montón de agendas de años en los que yo he anotado cosas, donde he tenido que trasnochar, donde he tenido que hacer sacrificios de tiempo, donde muchas personas me dicen como Alejandra, ¿por qué te quemas? Tienes 22 años, trabajas de sol a sol, estás todo el día sentado al frente de un computador, pero pues es lo que me gusta, ¿sí? Hay muchos sacrificios detrás, pero es lo que me gusta y yo creo que lo más importante y lo que para mí ha sido como que más resalto es que he podido llevar esto de manera multiplicadora. Entonces siempre incentivo a la gente, o sea, si yo conozco a alguien, ya genuinamente me engancho porque siento muchísima empatía y siempre busco conectarme con las cosas que tenemos en común, nunca con lo que nos separa. O sea, puede ser una persona terriblemente diferente a mí y yo siempre me conecto con lo que nos une y escucho de manera atenta. Y así mismo le doy mi opinión o busco cómo conectarlo o le comparto este mensaje de que estas cosas importan y que a veces lo tenemos por allá, como no, es más importante sacarme un 5 en una materia que seguramente hablarle después al profesor de clases o seguramente después comentar algo y dar a conocer mi opinión. Entonces siempre creo que como esta actitud de multiplicar, multiplicar, multiplicar ha sido para mí muy beneficiosa y de igual manera me ha traído muchísimas oportunidades, porque así cuando tú te dedicas a compartirle a las personas, oye, mira, vi esta convocatoria de empleo y creo que por tu perfil podrías aplicar, lo hago y lo hago mucho. He conseguido que muchos de mis amigos tengan empleo gracias a eso, pero también es porque espero que el día de mañana, si yo me encuentro en una situación difícil, genuinamente también a ellos les interese, pues, ayudarme, ¿no? Entonces es como el hecho de que soy con los demás como quiero que ellos sean conmigo, para recibir esta reciprocidad de manera muy armónica, no forzada. Exacto, y creo que tú abriste algo, con algo muy bonito tu presentación, que decía, cuando uno va a hacer networking, lo primero es que uno va a dar, uno no va a pedir, uno no va a exigir, uno no va tampoco a rogar. Den. Hoy hablaba con alguien muy interesante, me decía, mi hermana está desesperada porque no ha conseguido trabajo y le decía dos consejos. Número uno, ella con ese perfil debería dedicar 2 horas no a buscar trabajo, sino dedicar esas 2 horas a ofrecer lo que ella como psicóloga ya sabe y es tan necesitado en estos tiempos. Si ustedes quieren que el universo les dé, primero den, no esperen a que otro les vaya a llevar allá y menos exigiendo. Ahora, no quiere decir que no se haga lo que dice Mari, que hay que tener una estrategia para encontrar ese dream job, ese trabajo de los sueños, pero yo creo que algo buenísimo que marca la diferencia es que tú des, que tú ofrezcas tu conocimiento, que tú ayudes, que tú conectes a otro. Eso te conecta a ti. Oye, mira, te pregunta Guadalupe Mercado, ¿qué oportunidades han encontrado para indígenas y discapacitados? Bueno, personas viviendo con alguna discapacidad en el programa de palancas. ¿Qué han encontrado por ahí, María? Bueno, eso va a sonar un poco triste, pero ahorita estamos enfocados en más toda la coyuntura y la contingencia del coronavirus. Lastimosamente, cuando uno se enfrenta a este tipo de trabajos, ¿no? Y en general hablar de política pública o en general hablar de problemas públicos es un gran reto y lo asumo con toda la responsabilidad que nos ha hecho juiciosamente
de que no hemos logrado empezar a ponernos estas gafas y entender los enfoques diferenciales, los enfoques territoriales, y pues directamente desde Palancas no hemos podido hacer mucho al respecto. Lo más cercano que estamos haciendo es ya un tema de cómo prevenir el asesinato a líderes, especialmente indígenas y afro acá en Colombia, de pronto mejorando la ruta de acción y a nivel operativo cómo se está llevando este proceso desde la Unidad Nacional de Protección a Víctimas, pero digamos para la generación de empleo, que era algo que también me estaban preguntando ya a modo personal y pues por privado, ha sido muy difícil y es uno de los grandes retos que también tenemos, ¿no? Entonces, pues desde Palancas dentro de este marco no hemos hecho mucho, pero les cuento que a modo adicional, dentro de la Fundación Women ahorita lanzamos un programa que se llama Youth Social Impact Leaders, precisamente que acá nos acompaña alguien del programa, donde recibimos 180 jóvenes con iniciativas que le apuestan al país en territorio. De estos 180 jóvenes, alrededor de 25 eran personas indígenas o personas afro. En este momento ya elegimos a 20 seleccionados de casi que todas las regiones del país, muy poco de Bogotá y Medellín, y lo que queremos hacer precisamente es lo que te comentaba al inicio, lo que me motiva a ser agentes multiplicadores y Claro. darles las herramientas. Entonces, muchas veces, a veces esperamos esta oportunidad, y yo sé que han sido insuficientes las oportunidades para este tipo de poblaciones, pero también hay que generarlas, ¿no? Entonces, si de antemano la persona que lo preguntó la pudo ayudar con algo, pues que me contacte y con mucho gusto vemos cómo, cuáles son sus necesidades y cómo podemos buscar alguna oportunidad o alguna ventana para llevar a cabo alguna iniciativa. Claro que sí, hasta yo te voy a llamar, escribir, we need to talk about business. ¿Qué te dice por acá, Duber? 16 personalidades, es genial. Ay, gracias, Duber. Es que de verdad es muy bueno, además es muy divertido. Dice, yo soy protagonista y también uno aprende de las debilidades. Eso, cualquiera que sea el test que utilicen, sean receptivos a ver sus puntos flacos, pero no para ponerse una soga y botarse al río, sino realmente para decir, wow, tengo un trabajo muy interesante que hacer en estos días. Así que háganlo, háganlo. Te pregunta Javier Peñafiel. Alejandra, ¿cómo manejas el buscar hacer un genuino networking con la sensación de que a veces hay personas que solamente son interesados para potenciarse ellos? Yo creo que lo más importante, pues ahí lo veo por dos vías, ¿no? Si soy yo la que me acerco porque necesito a esta persona, como ya lo hemos dicho, clave llegar dando, ¿no? Como decía Charlie, algo que se me quedó mucho de ti es, si uno no sirve, no sirve. Primero hay que servir a las personas para que uno pueda servir en la sociedad y le sirvan a uno los contactos y le sirvan a uno las oportunidades. Pero si ya seguramente son personas que se acercan a ti y de pronto no saben cómo llegarte y llegan como de esta manera que uno a veces nota como que necesitan interés, a darles el consejo de que el lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces, ayudarles mediante una conversación a cambiar un poco el chip, creo que es la manera adecuada e indicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si llega de pronto alguien a ti como súper necesito esto, ¿cómo me ayudas? Eso, es como, ok, bueno, momento, sea la oportunidad de conocer a la otra persona, de conectar los puntos que tenemos en común y ahí sí veo cómo te puedo ayudar. Es normal, o sea, creo que de por sí esas son las relaciones humanas, ¿cierto? Cómo nos unimos para mejorar, cómo nos unimos para intercambiar. Las transacciones como tal es esto. Y las transacciones a nivel de información, a nivel económico, a nivel político, cultural, de todo tipo. Entonces siento que esos serían como mis consejos. Sí, Tener mucha conciencia del uso del lenguaje. sí, y por favor, como dice Ellen DeGeneres, be kind, sean amables, sean amables, porque van a pedir un favor y antes con escopeta, no, no, los van a odiar. Ustedes pueden ser unos genios, pero de verdad van a decir qué persona tan repelente, tan odiosa, no quiero ni contestarle el WhatsApp. Entonces, sean amables, sonrían, pidan el favor, parecen cosas que uno diría, pero son evidentes, ¿no? O sea, un gracias, un por favor, les puede abrir millones de puertas, no lo den por sentado. Te pregunta, Vale, ¿qué hacer si no es evidente en qué le puedes ayudar a la otra persona en ese momento? Bueno, ahí yo creo que en un segundo voy a conectar mi computador mientras, pero es clave lo que les comentaba de contactos que son potenciales, ¿no? Hay personas que conocemos y que todavía no entendemos en qué los podemos colaborar, pero son potenciales
Y bien sea porque ustedes investiguen información sobre lo que ellos necesitan o conozcan a alguien de su sector con lo que lo pueden conectar, ya es de ayuda. O sea, yo sé que todos tenemos algo que aportar, siempre, siempre, siempre. Es simplemente ser muy estratégicos y aprender a analizar a las personas. Dejen ahí sembrada su semillita que en algún momento la van a recoger. Daniela Gómez te dice, ¿qué puedo hacer si aún no tengo definido el rumbo que quiero tomar a futuro en mi vida académica y profesional para enfocarme? Te dice, muy buena presentación, de admirar lo que haces. ¿Qué Muchas pasa? Estoy gracias. perdido o perdida. Bueno, a mí me pasó, o sea, yo soy súper consciente, yo en el colegio era como, sí, soy muy buena en todas las materias y ahora qué hago, los test de orientación profesional todos me salían que era buena como para cualquier carrera y yo creo que es tener atención al detalle, o sea, en verdad analizarse muchísimo de manera introspectiva. En esos detallitos de qué es lo que tú más disfrutas hacer en tu día a día, qué es lo que más disfrutas leer, qué es lo que más te interesa escuchar, ahí está justamente la clave de en dónde puedes enfocar tu carrera sumado a las habilidades que tienes, porque claramente por más de que uno quiera ser científico, pero si le tiene fobia a un laboratorio o si realmente si no soporta este tipo de espacios, pues no es tu lugar, ¿sí? Pero seguramente tienes muy buenas habilidades, por ejemplo, con los números o gestionando, entonces puedes volverte administradora y el día de mañana administrar más bien un laboratorio o si me hago entender, como entender cuáles son tus gustos, pero creo que eso es muy del día a día, de autoconocerse y en verdad prestar atención al detalle. Servicios test de orientación profesional que también hay en línea. Yo googleaba y encontraba muchísimos y creo que también toda la parte de autoconocerse es muy valiosa para eso. Tus fortalezas, tus miedos y las dinámicas que prefieres. Y además que yo creo que es buenísimo sentirse perdido y refundido en la vida, porque cuando uno está perdido es donde aprende a ser recursivo, aprende a pedir ayuda, aprende nuevas cosas, quiere superarse. Entonces, sabes que Daniela abraza esa indefinición, no te sientas mal por ello, o sea, todos los seres humanos en algún momento nos sentimos perdidos y el que no, pues desconfíen, es que quiere decir que tienen Sí. una vida un poco aburrida, entonces todo lo contrario, maravillosa la incertidumbre, abrázala y ponte a trabajar en ello, ¿no? No, perfecto el momento para hacerlo. Julieta Arichis, excelente exposición, hoy aprendí muchísimo, muchas gracias. Así estamos, mi Julieta. Gracias. Guadalupe, que te preguntaba antes por el tema de juventud indígena, dice, con eso es algo porque efectivamente con el coronavirus las personas viviendo con discapacidades y los indígenas quedan rezagados. Entonces, Guadalupe, ahí hay un campo de acción, ahí hay una oportunidad, precisamente no se haya cubierto, indica que tienes que llamar a Ale. Natalia, ¿en qué redes te podemos seguir? ¿En qué redes, mi María? Ahí lo compartí ya en la pantalla, ahí está mi correo electrónico, y mi Instagram y mi celular. No sé si la Sí. están viendo, sí, ¿cierto? Uf, Perfecto. tienen que seguirla, síganla en todo lado, sean un poco stalkers con María Alejandra en LinkedIn, En LinkedIn también, sí. en LinkedIn coloca siempre cosas muy interesantes, siempre. Diego, también te felicita, Javier, muchas gracias. Arancha, felicidades, Aleja, eres grande, abrazo desde México, de una botinera que te adora, qué bonito, está acá la comunidad. Bueno, que Dani va a practicar los consejos bueno, del grupo de Youth Social Impact Leaders. Muchas gracias, me encantó estar aprendiendo al lado de una gran mujer. En serio, invito a todas las personas que conocerlas de admirar. Oye, quiero que Youth Social Impact Leaders nos cuente más adelante qué hacen y cómo podemos Perfecto. acelerar rotarios y no rotarios el trabajo de ustedes, porque con lo que mencionaste me pareció buenísimo. Entonces, bueno, nos quedamos ahí con tu información, arroba Alejandra Vargas Durango. Eh, Aleja, ¿qué viene para el futuro y qué le recomiendas a todas las personas que te están escuchando para hacer carpe diem en esta época de coronavirus? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, primero, creo que es muy importante ser selectivo con la información. Ahorita estamos teniendo una bomba de información todo el tiempo. Sean muy selectivos sobre qué quieren enfocar como sus ojos y toda su atención con respecto a la información. Entonces, si a ustedes les interesa precisamente el tema, por ejemplo, de indígenas en condición de discapacidad,
miremos y busquen información al respecto más en esta contingencia. Ahorita es el momento donde siento que muchas personas iniciaron la cuarentena con mucha energía, hacer un montón de cursos, ya hemos seguramente atravesado una que otra crisis a nivel emocional, porque es normal, pero ya en este momento tenemos que ser conscientes y adaptarnos, lo que decía al inicio. Este proceso de adaptación y lo que hablábamos con Charlie trae muchísimos retos, pero este es el momento donde es una gigante, o sea, es una gran ventana de oportunidad la que nos encontramos y es el momento para aportar desde nuestra disciplina. ¿Sí? O desde nuestros gustos y desde nuestros enfoques. Por eso precisamente conectémonos los unos a los otros y busquemos establecer iniciativas que se puedan replicar o también adaptar iniciativas que en otros países estén funcionando. Precisamente ¿por qué? Porque ahorita como América Latina necesitamos consolidarnos como región, ayudando muchísimo. Somos una de las regiones que pues, va a sufrir aún más las consecuencias del coronavirus. Y la gran invitación es, primero, entonces, a ser muy cuidadosos con la información, qué tipo de información estamos consumiendo. Segundo, analizarnos para ver cómo podemos aportar. Este es el momento y sobre todo nuestra generación que lo está viviendo, sea la edad que tengamos, es el momento para que aportemos y hagamos algo en la historia. Es que es un antes y un después y no va a ser para mañana, tiene que ser hoy. Entonces, desde ya empezar a establecer estratégicamente, ese sería el 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las necesidades que me rodean? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Y cómo voy a con eso actuar? Y por último, también ser muy conscientes de que por algo nuestra presencia nos llama el día de hoy a vivir esta pandemia, ¿sí? Y que para todos es un reto, así que también ser muy tolerantes. No todas las personas están pasando y ni estamos pasando por la misma salud emocional, las mismas condiciones, así que hay que ser muy tolerantes, muy respetuosos y siempre servir. En estos momentos más que nunca a servir. Obviamente la situación se pone muy difícil a nivel económico, por lo tanto ser conscientes también del consumo que están teniendo y ahorrar y siempre que puedan servir. Sí, claro que sí. Quien no sirve, no No sirve. sirve. No sirve. Entonces, Exacto. sirvan y no esperen que alguien les haga un busto en el medio de la plaza, ni que alguien los felicite, ni que alguien los agradezca. Háganlo porque ustedes quieren mejorar su vida. Háganlo por el delicioso placer de servir para algo en la vida y háganlo porque eventualmente el universo recompensa estos gestos de una manera que ustedes no se la imaginan. Y si algo los preocupa, si hay una injusticia que los atormente, si hay un problema que no los deja dormir, pues eso es un llamado a decir, wow, este dolor lo voy a transformar yo en una oportunidad de cambio. Entonces, háganlo, es buen momento para ellos, buen momento. Wow, María, estoy muy Charlie, feliz. Dime, Charlie, Carmencita. Hola, Carmencita. qué bonito mensaje. Por favor, a la niña de la conferencia, un abracito Ay, y muchas gracias. siempre. Maravilloso. Ah, Dar pues, para recibir amor. Parece mi nieta. Dios la bendiga. Ay, amén, muchas Éxitos y gracias. bendiciones. ¿Oyó? Muchas gracias. ay, Un Carmencita gusto. es la persona más linda de esta clase, nuestra alumna más juiciosa. Gracias, Carmencita. No, de verdad, Muchísimas Ale, gracias. gracias, o sea, total amor y total admiración y cariño por todo lo que haces. Gracias por haberlo compartido, me quedo muy feliz. Yo también he aprendido cosas muy importantes el día de hoy y vamos a compartirla por todo lado. Y bueno, recuerden que esta y todas las llamadas, todas las clases que hacemos las encuentran en YouTube. Ya les voy a decir por dónde. Van a YouTube y van a encontrar a la única Charlie Ruth que ustedes conocerán en su vida. Entonces me pueden encontrar Exclusiva. ahí. Pero si se les olvida cómo me llamo, entonces ustedes pueden encontrar hashtag aprende desde casa. Ahí están todos nuestros videos. Se les voy a mostrar por dónde. Entonces, nada, conéctense. Mañana vamos a tener un tema y un invitado súper especial. Se llama Pedro de la Torre, es colombiano, es un genio. O sea, este tipo está desarrollando la forma de cómo eliminar la ceguera y la sordera hereditaria a través de la ingeniería genética. Y es colombiano y salió de un colegio público en el Atlántico y gracias a su esfuerzo, a su disciplina,
ahora trabaja para Harvard Medical School y es uno de los científicos más destacados que tenemos hoy en Latinoamérica, hecho en Colombia, y de verdad que tienen que verlo mañana. Tiene una historia buenísima, y además si ustedes están interesados en entender un poco por qué los virus nos están haciendo pasar por este momento, pues tienen que venir a la clase con Pedro de la Torre. Acá encuentran todos nuestros contenidos, hemos tenido clases, conciertos, alegrías, lecciones de todo, desde economía hasta salsa, hasta cocina internacional, hasta cómo enfrentar los miedos. Así que no se lo vayan a perder mañana, y si quieren encontrar todos nuestros 60 videos, pues ahí Aprende desde casa, ahí nos van a encontrar. Mi María, besos, abrazos Muchas gigantes. gracias. De verdad, todos pásenla bonito, no se dejen quitar la sonrisa por el coronavirus. Así que nos vemos mañana. ¡Chao! Gracias.